buenas tardes. Bueno, Estamos compartiendo una hermosa tarde de un viernes del mes de noviembre del año 2015 en Rosario, Argentina. exacto. Bueno, Pedro, Sí. ¿sabés cuál es la idea que tenemos hoy, Sí. no? La idea es que escucharte a vos y verte, es esa idea que nació, vos te acordás una noche, era una noche de un viernes también, de un fresco viernes toledano. Sí. ¿Te acordás? En donde un pequeño grupo de compañeros del curso de Relaciones Laborales, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha y de Bolonia, estábamos tomando unas copas Exacto. en un bar cerca de la residencia. Sí. Entonces te escuchábamos en forma tan placentera que pensamos, ¿por qué no otros pueden compartir esto? Verlo y escucharlo a Pedro. Así que la idea es que hoy vos te relates, o sea, que seas Pedro por vos mismo, a tu manera, a tu aire, sin guiones, sin nada armado. Espontáneamente. Espontáneamente. Bueno, trataremos. Bueno, Pedro, ¿de dónde sos vos? Bueno, yo soy, vamos a hablar cuando nací y ahora. O sea, cuando nací en Santiago de Chile. Ahora soy un desadaptado, porque no pertenezco ni a Chile ni a Italia, que son mis dos puntos de referencia por razones lógicas. Soy padre y madre italianos. Bueno, y yo nací en Chile, pero hace como 16 años que giro, no tengo casa, o sea, no tengo 30 metros cuadrados, y es una vida, no sé si les decía en ese momento que nos reunimos, que no la recomiendo. Mucha gente me dice, ¡ay, qué bueno que tú no tienes ese lugar, que andes de un país a otro! Pero yo creo que no es positivo. Yo ya no puedo cambiar, o sea, una realidad de mi vida, ya opté ser así, pero es un problema. Bueno, por eso te digo, no, en este momento no me diría ni soy chileno ni soy italiano, pero sí, como vengo de procedencia en parte socialista, soy internacionalista, o sea que mi patria es el mundo. En este momento, por ejemplo, yo cuando estoy en Argentina es como estuviera en cualquier lugar del mundo, me siento parte de Argentina. Y además por razones históricas. Yo a Argentina la primera vez que vine fue en 1950, ninguno de ustedes aquí habían nacido. Y tengo una gran cantidad de amigos argentinos. Los argentinos, ustedes son argentinos, no lo voy a decir como formalidad, realmente son muy buenos amigos. O sea, no sé, yo tengo esa experiencia de te ofrecen una amistad para mí, a mi edad, que me han dado posibilidades cuando yo he venido a América Latina, han sido siempre los argentinos, para tener consultorías, trabajo. Y lo más divertido que me pasó, que había un proyecto italiano-argentino y me acuerdo que teníamos que hacer la evaluación. Y es una cosa que a mí no me había sucedido en otro país. El Ministerio del Trabajo me nombró a mí miembro de la evaluación en representación del Ministerio del Trabajo argentino. ¿En qué año, Pedro? Hace como 5 años atrás. Y lo más curioso era que cuando llegaba tuvimos que venir justamente a Rosario, a Santa Fe, a Córdoba. Yo era el representante del gobierno argentino y me decían, ¿de qué parte eres tú? De Mendoza. Porque yo no tenía acento argentino. O sea, yo me sentí, y además, igual en Uruguay, cuando voy a Brasil, a Colombia, y en Italia me siento parte de Europa. Para mí Italia es un referente, pero yo me siento parte de Europa. Bueno, puede ser que a estos años uno tiene una concepción un poco diferente, porque son, digamos, yo a los 8 años ya uno tenía razonamiento. Bueno, comencé a vivir. Y yo creo que mientras van avanzando los años, tú también estás aprendiendo y cambiando de criterios también. Te colocas más tolerante, más comprensivo, pero también, fíjate, escéptico. Escéptico. Fíjate una cosa curiosa, yo con los años, un poco pesimista, pero como decía, siempre tengo la duda, se lo dijo Oscar Wilde o Antonio Gramsci, que decía, puede ser Gramsci, pero también Oscar Wilde, tú sabes que descubrí que Oscar Wilde era socialista. Es curioso. Y uno de los dos decía, soy pesimista con la razón y optimista
con el corazón y la voluntad. Y yo creo que a mí me pasa eso. Y por eso, no sé, en ese librito que escribí para los amigos de mis hijos, decía que a veces pensaba que Einstein tenía razón. Tú sabes lo que decía Einstein. Einstein decía, tengo dudas que el universo sea infinito, pero de la imbecilidad humana, ninguna. Y la otra es, que siempre lo refiero, el Cambalache, de Santos Discépolo, en un tango, te hizo una reflexión muy importante de lo que es el mundo. Fíjate que el otro día, yo no sé si cuando estábamos en Telero lo platicaba. Fíjate que nosotros cuántos siglos tenemos de existencia. O sea, partiendo de la época del cristianismo, son 21 siglos, ¿cierto? Eso vendrían a ser 100 años. Bueno, pero tú sabes que solamente en la historia de la humanidad, cuando tú podrías decir que hubo mayor igualdad y el interés de construir una nueva sociedad, fueron los 30 años de Europa después del 1947-48. Y América Latina los últimos 10 años, fíjate. Estos últimos 10 años que hubo este movimiento general en Argentina, Ecuador, Bolivia, con Venezuela, con Chávez, que después Maduro, bueno, no me voy a referir, pero fíjate, son 10 años en total, 10 años en América Latina seguidos. Porque, por ejemplo, han habido en los países esfuerzos, pero no han durado más de 5, 6, 8 años continuados. Y Europa, 30 años, y ahora cambió totalmente. ¿Y cuántos millones de personas murieron? Fíjate, el estado de bienestar en Europa fue producto que murieron 30 o 20 en la Primera Guerra y 40 en la Segunda. Entonces uno, cuando hace esas reflexiones y ve lo que pasa, lo que está pasando ahora en América Latina, lo que está pasando en Europa, hay un sentido que te hace ser pesimista. Bueno, pero yo creo que hay que ser optimista y seguir luchando. ¿Cómo eras cuando eras joven? Cuando empezaste a estudiar, ¿por qué estudiaste abogado? Fíjate que mi evolución política fue completamente diferente a lo que podría ser normal. Yo viví el fascismo, o sea, un ambiente fascista, y que uno al final te penetraba a los 10 años. Con 10 años nosotros, por ejemplo, Mussolini enviaba no me enviaba Mussolini, pero para nosotros Mussolini significaba un desayuno, un film, pasteles, o sea, teníamos una visión. Y los familiares de uno tenían una visión positiva del fascismo, no porque ideológicamente fueran fascistas, aunque había una ideología fascista, porque le dio un sentido a la Italia. La Italia era la Italieta. Entonces, aparte no es que le haya unificado, le dio el imperio italiano, Libia, Etiopía, etc. O sea, los italianos se sentían algo importante. Y eso es lo que más penetró en la sociedad italiana. Recuérdense que Mussolini fue elegido, fue votado, no fue un golpe de Estado. Después ya eliminaron el parlamento y todo, pero fue elegido lo mismo que Hitler. Bueno, yo evolucioné. Entonces, cuando ya entré a la Universidad de Chile y conviví con gente de diferentes sectores políticos, porque la universidad era bastante politizada, comencé a tratar de liberarme de esta situación del fascismo dictatorial. Entonces, ¿qué elegí primero? El Partido Radical, porque era el partido, diríamos, laico, libre pensador, etcétera, y consideraba que era un elemento muy fundamental para comenzar a huir de esta situación. Pero el Partido Radical no me satisfizo, y después llegué al socialismo. Y yo, de concepto de socialismo, me he mantenido hasta el día de hoy. Y me recuerdo lo que decía Winston Churchill. Churchill decía que si tú no eres revolucionario cuando joven, estás mal. Pero si lo eres cuando eres viejo, quiere decir que estás pésimo. Yo llegué a viejo, comencé como a los 19, 18 años, comencé a entrar en otra línea política. Ahora, ¿por qué estudié Derecho? Te vas a reír, pero lo tengo que reconocer. O sea, que uno tiene que ser sincero. Yo primero entré en Ingeniería Comercial, en la Universidad Católica. ¿Ingeniería comercial? Comercial, pues imagínate.
pero me di cuenta que yo con la ingeniería comercial no tenía nada que ver, primero porque no tenía aptitudes para la matemática, cosa que es una gran falla que tenemos los abogados, no sé ahora, pero yo creo que uno de los déficits que tiene uno es muchas veces el lenguaje y la matemática. Para mí las dos cosas fundamentales, el lenguaje y la matemática. Pero después dije, ¿qué hago? No, la facultad de Derecho estaba cerca de mi casa. No estaba cerca de mi casa, pero también, no, era porque también Derecho yo consideraba que te da una visión mucho más vasta, que después en un posgrado podía orientarte a cosas muy específicas. Bueno, opté y fui muy buen alumno. O sea, yo era ayudante de civil, o sea, tomaba en las interrogaciones de civil al profesor que tenía, y de repente, no sé por qué razón, dije, bueno, el trabajo, y fíjate que fue el trabajo porque mi padre era constructor muy exitoso, y yo iba a compartir con los trabajadores ahí, de repente mi papá decía, anda esta tarde ahí a la hora tanto, y yo me comencé a hacer amigo de los trabajadores y a mí los trabajadores, fíjate, en toda mi vida me dieron mucho. Yo llegué a ser socialista también por el contacto con la gente que trabajaba, con sus problemas, etcétera. Y después en la historia de mi vida, cuando fui director del Centro de la Universidad de Chile en materias laborales, yo aprendí más, fíjate, que todo lo que había estudiado, que después fui a Cornell, a la universidad, etcétera, en Estados Unidos, fue el contacto con la central sindical y las federaciones. Ese contacto con lo que nosotros llamamos los viejos. O sea, los dirigentes en Chile se les decía los viejos. Yo aprendí de ellos y me tocaron dirigentes brillantes, o sea, autodidactas, impresionantes, que eran socialistas, comunistas y algunos demócratas cristianos también. ¿En qué años eran estos? Ese es el año, yo comencé, en esto te estoy hablando del 50, 48, 49. La posguerra, bien posguerra. Claro, bien posguerra, o sea que eso, posguerra. Y también fue interesante, yo también tuve en ese periodo primero, que rechazaba todo lo que fuera autoritario como la salida del fascismo, yo me vinculé mucho a la lucha anticomunista, increíble, anticomunista, y trabajé con los americanos, lo pongo en el libro, yo trabajé con Estados Unidos, tenía una muy buena relación porque cuando era dirigente estudiantil teníamos relaciones con los dirigentes estudiantiles norteamericanos, de los cuales uno que era Luigi Einaudi, que era el nieto del primer presidente de Italia, pero era americano porque su padre huyó del fascismo, llegó a Estados Unidos y ahí nacieron esta gente. Que también la mayor parte de los exiliados italianos de Estados Unidos fueron socialistas, pero eran anticomunistas tremendo por la lucha que había entre el socialismo y el comunismo. Bueno, entonces me dijeron los americanos, estos dirigentes estudiantiles, y después nunca supe con quién realmente yo trabajé, desde luego, sinceramente, no sé si era con el Pentágono o con alguna otra organización. Me dijeron que fuera a Cornell, a la Universidad de Cornell, que es muy buena, que tenía un instituto de relaciones industriales realmente excelente, y yo diría los profesores bastante progresistas, bien interesante. Y ahí yo aproveché, me hice muy amigo de los profesores, porque yo ya había salido de la universidad, o sea que fui a un posgrado, de la actividad de la universidad con el movimiento sindical y los actores sociales, que hacían mucha actividad, o sea, con el movimiento sindical norteamericano, etc. Fíjate que esta cuestión me encontré interesante y comencé a interesarme en ello. Pero las cosas mías son de mucha fortuna. Cuando iba a regresar a Chile, yo me había hecho un chileno que tenía una tienda ahí cerca del del Times Square. Ahí. Iba siempre, de repente estaba ahí, que era la época que yo a los chilenos me acercaba cuando sabía que era un chileno. Después, cuando vino la dictadura, no me acerqué nunca más, porque no sabía qué chileno era. Oye, y el ciudadano me dice, yo le dije, ¿usted dice? Sí, me dijo. Y él me pregunta, ¿qué está haciendo usted acá? Bueno, fui aquí a Cornell, al Instituto de Relaciones Laborales, y me interesé, le dije así, por comentar, ese trabajo de la universidad con el movimiento sindical norteamericano y con los actores sociales, pero más que todo con los... El tipo me mira, ¿en serio? Sí, en serio. El rector de la Universidad de Chile, un tipo filósofo muy bueno, Juan Gómez Milla, está pensando qué se puede hacer
para que la universidad entregue, que es pública, financiada también por lo que pagan los trabajadores, entregue algo. Y me dijo, ¿cuándo regresa a Chile? Vaya a verme de inmediato, vamos a ir a ver al rector. Imagina, yo no tenía ningún contacto, el único contacto había sido una pelea con los comunistas dentro de la universidad, que después tuve muy buenas relaciones con ellos. Imagínate la suerte, llego a Chile y lo llamo por teléfono. Yo no tenía ningún contacto en el movimiento sindical chileno, ni los conocía los ciudadanos, aparte de los contactos con trabajadoras individuales, por el caso de mi padre. Y voy a hablar con el rector, tipo muy famoso, imagínate, la Universidad de Chile en esa época era de Arica a Punta Arenas, era el corazón cultural de Chile. Era que Pinochet después la desmembró justamente para evitar ese poder que tenía la Universidad de Chile. Y me dice el rector, ¿qué hizo usted? Yo le expliqué, le dije, asistí a esto, vi los programas que tenía. Mire, presénteme un proyecto, una página y media. Si usted me presenta más de una página y media un proyecto para crear un centro en la Universidad de Chile, le doy una semana y una página y media, porque yo conozco los problemas, no necesito que usted me vaya a hacer un paper de 40 páginas. Bueno, yo tuve la suerte, evidentemente, como vi cómo estaba organizado esa actividad, hice una síntesis. Se la mandé, entonces me mandó a llamar, me dijo, ya, lo nombro director de ese centro. Organiza el centro, tome contacto con el movimiento sindical, que yo no conocía a nadie, tome contacto con el movimiento sindical y lo inauguramos en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Imagínate, en una cosa así... ¿Cuántos años tenías, Pedro? 28 años. 28 años porque había hecho toda la otra actividad. Bueno, lo primero que hago, dije, pues claro, tenía una ventaja, que si tú vas en representación de la Universidad de Chile, que era el corazón cultural, en todas partes te recibían. Entonces pedí una entrevista con el presidente de la Central Única de Trabajadores de Chile, que era Clotario Olés, un místico cristiano, que era una alianza que estaban los demócratas cristianos, los comunistas y los socialistas. Yo pedí la entrevista para la Universidad de Chile, que me manda el rector y me recibe que después fuimos muy amigos, un viejo místico, de esos místicos especiales. Y le digo, don Clotario, vengo acá por parte de la Universidad de Chile. Me dijo, atención, me dijo. Yo no sé por qué sabía que yo había estado en Estados Unidos. Esto puede ser una penetración, una estrategia americana para meterse en el movimiento sindical utilizando una universidad. Y yo le dije, mire, don Clotario, discutirle no lo puedo convencer. Le dije, pero lo único que quiere hacer la universidad es darle un servicio a los trabajadores, porque los trabajadores son parte de los que financian. Bueno, entonces me dice, bueno, ya que es la Universidad de Chile, y le dije, y queremos inaugurar, que usted hable, porque va a hablar el rector por la inauguración, vamos a invitar a una cantidad de gente, profesores, especialistas. Se hace la inauguración, fue una gran cantidad de gente, porque no había televisión en esa época. O sea, la gente iba a los actos, porque nadie, o sea, estuvimos repletos. Entonces hablé, el rector, después me dijo que yo hablara, y después el presidente de la CUT. El presidente de la CUT planteó lo mismo que me había planteado a mí, que ellos tenían dudas, pero que... ¿En el mismo acto? Sí, no, pero me gustó, lo aplaudimos todos, yo lo felicité. Lo mismo que me dijo a mí, mire, nosotros tenemos dudas, vamos a seguir esto como sigue, porque yo le dije, mire, lo que quiere la Chile es darle asistencia técnica a ustedes. Nosotros no queremos tener una escuela sindical. Queremos colocar los servicios de la universidad para que el movimiento sindical monte su escuela sindical y la formación de sus cuadros. Y nosotros damos la cooperación técnica, profesores, investigadores, pero le dije, yo sigo los principios de la OIT. Pero yo había trabajado, o sea, tuve contacto con la OIT en ese aspecto. Le dije, la OIT dice que la responsabilidad de la formación de los cuadros sindicales es del movimiento sindical. Los elementos externos colaboran, pero el movimiento sindical determina las materias, profesores, conversando, evidentemente, con las instituciones académicas o de investigación. Entonces, bueno, terminó el acto muy bueno y me dicen en la central, le vamos a colocar un observador que va a estar con usted para este asunto. Pero dije, perfecto, el observador me viene muy bien, dije, además me agrada. Y entonces yo le dije, vamos a organizar la primera escuela sindical de verano.
organizamos la escuela sindical de verano con una presencia de trabajadores pero inmensa.